mis hermanos. Bienvenido a su canal La Regla de Oro. En este momento vamos a tratar el tema Jesús prepara a sus discípulos para su muerte, segunda parte. Específicamente vamos a estar tratando el tema de la transfiguración, que lo podemos encontrar en los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. En el libro de Mateo lo podemos encontrar en el capítulo 17, versículo del 1 al 13. En el libro de Marcos lo podemos encontrar en el capítulo 9, versículo del 2 al 13. Y en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. Hay que resaltar que la transfiguración sucedió prácticamente una semana después de que Pedro había recibido la revelación por parte de Dios de que Jesucristo era el Mesías. Y en ese lugar, en el monte de la transfiguración, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Esa voz celestial confirmaba que Jesucristo era el Mesías. Cuando dice este es mi Hijo amado, a él oíd, cuando dice a él oíd, significa que se había cumplido lo que decía el profeta Moisés en Deuteronomio 18:15, cuando declaró que vendría un profeta mayor, refiriéndose a Jesucristo. Posiblemente los discípulos estaban perplejos por la declaración de Jesús de que debía ir a Jerusalén y ser entregado y morir por los pecados de la humanidad. Entonces, en esa preparación había que animar a los discípulos y tenían que vislumbrar por lo menos un destello de la gloria de Dios para que estén fortalecidos antes de enfrentar ese suceso de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Años después de la transfiguración, el apóstol Pedro hizo referencia a esta experiencia, a este acontecimiento en 2 de Pedro 1, del versículo 16 al 18. Debemos recordar que fueron 3 discípulos que eran prácticamente en representación de los 9 restantes que subieron al monte de la transfiguración, los cuales eran Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, ¿verdad? Allí en aquel lugar, eso no, antes de todo, no significa que ellos eran los favoritos, sino que ellos tenían una mayor penetración espiritual que el resto de los discípulos. Posiblemente el monte Hermón era el lugar de la transfiguración. Tenía alrededor de 3.000 metros de altura, y posiblemente cuando llegaron allá los discípulos, ya oscuro de noche, los discípulos estaban cansados, estos 3 discípulos principales que el Señor había elegido en representación de los demás, y se durmieron en aquel lugar. Mientras dice la palabra de Dios que mientras Jesús oraba, sus ropas se volvieron blancas y la apariencia de su rostro cambió, se hizo otra. Hay que entender que esa gloria que Jesucristo manifestaba no era una gloria externa, sino que era una gloria interna que se podía vislumbrar en medio de la noche. Inmediatamente Moisés y Elías, dice la palabra de Dios, que se le aparecieron a Jesús, específicamente hablando con él para darle fortaleza y darle ánimo para lo que se avecinaba, que era su muerte en Jerusalén. Luego los discípulos despertaron, y el Pedro inmediatamente manifestó algunas palabras diciendo: Señor, bueno es que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Ahora, ¿tenía algo de malo esa declaración? Posiblemente tuviera algo de malo, claro que sí, porque mientras Pedro unas semanas antes había confesado por medio a Dios el Padre, a una declaración que Dios el Padre le había revelado que Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces aquí él está comparando a Jesús y lo está poniendo a Moisés y a Elías, lo está poniendo al mismo nivel que Jesucristo.
Entonces, también Pedro quería que prácticamente que se quedaran allí. Es muy bueno cuando están esas revelaciones, cuando están esas cosas bonitas de parte de Dios, quedarnos para siempre en ese lugar, en la presencia de Dios. Pero en realidad, tanto Jesús como los discípulos tenían una tarea que cumplir y un mundo con necesidades. Por tanto, no podían quedarse allí. El Padre inmediatamente cubrió la escena con una nube. Moisés y Elías prácticamente no son tan necesarios para nosotros como lo es Jesús. Las personas, los líderes, los amigos, todos van y vienen, pero Jesús siempre permanece junto a nosotros. Al final de esta experiencia que tuvieron los discípulos, Jesús les dijo a ellos, a los tres, que no manifestaran nada de lo que habían visto a nadie. Pero sin embargo, ¿por qué Jesús les mandó que dijeran esto? Porque aunque le creyeran, posiblemente si le creían, podía esto causar una revuelta o un disturbio con los romanos. Y en el otro caso, que no le creyeran, eso era como echar vuestras perlas a los cerdos. Jesús explicó, por otra parte, que la profecía de Malaquías en el capítulo 4, versículos 5 y 6, la profecía de Malaquías se había cumplido. Cuando dice, este es el Elías que había de venir, pero no en Jesucristo. Esa profecía ya se había cumplido en Juan el Bautista, pero no lo recibieron, al contrario, lo mataron. Y de la misma manera también iban a matar a Jesucristo en Jerusalén los judíos. Entonces, hermanos, vemos aquí en esta pequeña cita bíblica, en este acontecimiento, esta experiencia grandiosa para los discípulos de cómo Jesucristo estaba preparando a sus discípulos para su muerte en la cruz. Recuerden, hermanos, este es su canal, La Regla de Oro, y como dice de la palabra, como dice esta cita, haz con los demás como tú quieres que los demás hagan contigo. Dios me le bendiga a todos y próximamente estaremos continuando con una tercera y posible última parte de este estudio. Jesús prepara a sus discípulos para su muerte. Dios les bendiga a todos.